síndrome de ovario poliquístico es una afección hormonal frecuente que afecta a las mujeres, sobre todo en edad fértil. Por lo general se inicia durante la adolescencia, pero los síntomas pueden fluctuar con el tiempo. Hoy, precisamente, conoceremos los factores de riesgo asociados a este diagnóstico, además de conocer cuáles son los tratamientos disponibles. Bienvenidos a los investigadores médicos. Hoy hablaremos de síndrome de ovario poliquístico. Afectaciones en la piel, acné, caída de cabello, vello facial, aumento del grosor de la piel. ¿Cuál es su relación con la resistencia a la insulina y la importancia de una buena alimentación? Uno de los principales objetivos dentro de los platos es poder escoger alimentos de bajo índice glicémico. ¿Cuál es el manejo de la medicina biomolecular en este síndrome? ¿Y cuál es el impacto que tienen estos en síndrome de ovario poliquístico? Bueno, porque el síndrome de ovario poliquístico tiene un factor muy importante que es la resistencia a la insulina. Comenzamos con los investigadores médicos. Gracias por acompañarnos acá en Los Investigadores Médicos cuando estamos hablando de un tema tan importante como es el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Para iniciar este primer bloque tenemos el agrado de presentarles al doctor Brian Yutaka, ginecólogo, que nos estará compartiendo y apoyando sobre todo para ir conociendo más acerca de este interesante síndrome. Doctor, ¿cómo se encuentra? Y bienvenido a Los Investigadores Médicos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlo. Ya nos ha visitado en otras ocasiones, doctor, pero en esta ocasión yo quisiera que iniciáramos comentando y explicando qué entendemos con el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, al hablar del síndrome de ovario poliquístico, síndrome se entiende al conjunto de signos y síntomas clínicos que manifiesta la paciente, tales como afectaciones en la piel, acné, caída de cabello, vello facial, aumento del grosor de la piel, manifestaciones metabólicas y manifestaciones bioquímicas. Quiere decir esto, alteraciones en los laboratorios. Okay. El síndrome en sí, pues, afecta bastante a nuestra población juvenil. Persiste más que todo, o mejor dicho, es la alteración endocrinológica más frecuente en mujeres en edad fértil. Entonces, es muy importante hablar de esto porque las pacientes deben consultarlo desde el momento, incluso desde el primer año del primer periodo menstrual, cuando se presenta. En la adolescencia, entonces estaríamos hablando que sería ideal poder llegar con un especialista para establecer ya todas estas dudas si llegáramos o no a presentar este síndrome, doctor. Claro. Doctor, una pregunta, también me llamaba mucho la atención cuando está hablando que está afectando mucho a muchas jovencitas, sobre todo en la adolescencia, y me llama la atención y le pregunto, ¿es que antes o está pasando algo en nuestro estilo de vida, en nuestros hábitos, que ha ido aumentando esta estadística alarmantemente, o es que ahora se puede hacer un diagnóstico mucho más temprano? Se puede hacer el diagnóstico más temprano, sin embargo, como tú lo mencionas, la estadística va aumentando, la verdad muy lentamente, pero sobre eso hay un infradiagnóstico. Se estima que aproximadamente un 70% de los casos no son diagnosticados. Entonces ya con esto tenemos un subregistro bastante considerable y tomando esto en cuenta, el estilo de vida que la paciente lleva, el consumo excesivo de carbohidratos, la vida con sedentarismo, pues obviamente afecta para la formación de este síndrome. Doctor, bueno, fuera de cámaras estaba conversando con usted brevemente. Yo quisiera que me explicara de alguna manera cuál es la diferencia entre síndrome de ovario poliquístico y ovario poliquístico. Bueno, decir ovario u ovarios poliquísticos en sí es cuando en el ultrasonido nosotros encontramos quistes en los ovarios, por así decirlo, que hay dos formas de identificarlos. Uno es un ultrasonido pélvico abdominal que se utiliza en pacientes que no han tenido bebés o no han tenido relaciones. Sí. Y está el ultrasonido endovaginal, que ese es el ideal que todo ginecobstetra debe tener para identificar cualquier alteración en útero y ovarios. Entonces, la diferencia en sí es que ovarios poliquísticos, entiéndase, quistes en los ovarios. Síndrome ya son las manifestaciones clínicas que tiene la presencia de los quistes en los ovarios, acompañada de otras dos caracteres que son el hiperandrogenismo, que es elevación de la hormona testosterona en la mujer, y oligoovulación, que es la paciente ovula menos o no ovula. Doctor, ¿qué otro tipo de complicaciones en salud se ven asociadas cuando una mujer presenta este síndrome? Bueno, en el síndrome en sí, pues no se sabe a ciencia cierta específicamente cuál podría ser su origen. Sin embargo,
cada vez los estudios nos comprueban de que tiene un origen metabólico y a la vez alterar el metabolismo propio de nuestras pacientes, tales como con dislipidemias, que son alteraciones en los triglicéridos, lípidos, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 específicamente, obesidad, todo lo que con esto conlleva. Entonces, al tener este síndrome asociado con las otras alteraciones metabólicas, pues tenemos un mayor riesgo cardiovascular. Incluso creo que el paciente llegara a infartarse, no a causa del síndrome, sino que el síndrome en sí y el no tratar el síndrome y el no tratar las enfermedades cardiometabólicas, pues nos podrían conducir a este tipo de desenlaces. Por ello es tan importante lo que usted nos mencionaba en un inicio, ¿no? Que deberíamos de consultar con un especialista desde los primeros indicios y sobre todo mi pregunta es la siguiente, doctor, quisiera que me pudiera orientar. ¿Es hereditario? O sea, si mamá, si mi abuela tuvo esto, ¿es muy probable que yo lo padezca? En el tema factor hereditario hay una pequeña discusión porque no netamente es algo hereditario. Sin embargo, sí pudieran haber ciertos genes, los cuales aún no se han investigado qué tipos de genes podrían llegar a ser, pero esto sumado a factores ambientales, a un factor de vida sedentaria, alto consumo en carbohidratos, estas combinaciones pues nos hacen conllevar a que se pueda predisponer la formación del síndrome. ¿Y podría ser reversible en algún momento para la paciente si cambia esos hábitos que usted nos está mencionando? Sí. De hecho, ese es el pilar y lo principal del tratamiento, los cambios en el estilo de vida, la reducción de carbohidratos, anular prácticamente la vida sedentaria, ejercitarse de 20 a 30 minutos diarios con ejercicio cardiovascular. Entonces, esos factores principales incluso nos pueden servir más que los factores médicos, factores tratamiento con anticonceptivo, tratamientos hormonales extras. Y eso porque tiene muchos efectos secundarios, doctor, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, obviamente queremos mejorar la calidad de las mujeres y sobre todo si estamos hablando de la adolescencia para no tener una sobrecarga de todos estos tratamientos que podrían ser un poco cansados de sobrellevar, ¿no, doctor? Porque vienen con muchos efectos secundarios, como bien lo estábamos mencionando, y obviamente lo que queremos es que la mujer pueda desarrollarse plenamente en cualquiera de las áreas que así lo desea. Doctor, ¿cuál es la diferencia o cómo se diferencia el síndrome del ovario poliquístico a otros trastornos hormonales? Bueno, en primer lugar, pues existen múltiples trastornos hormonales que pueden afectar a las pacientes desde la adolescencia, como la hiperplasia suprarrenal congénita, que nos podrían cubrir un síndrome ovario poliquístico al inicio de la menarquia o primera menstruación en las pacientes adolescentes. Alteraciones metabólicas en la tiroides es otro factor que podría ser alterado. Alteraciones en alguna de las formaciones de algunas de las hormonas del ciclo menstrual. Entonces, por ende, estas pacientes, la forma de diferenciarlo, primero es con el historial clínico de la paciente, con exámenes de laboratorio, exámenes de niveles de progesterona, testosterona, que es la hormona no netamente del hombre, pero es una hormona masculina, por así decirlo. Niveles de estrógenos, niveles de hormona tiroidea en estas pacientes también, para descartar lo antes mencionado. Entonces, sí pueden cubrirnos varios síndromes o síntomas hormonales. Por eso que tenemos que identificar a la paciente su historial y sacar los exámenes adecuados y los estudios adecuados para poder hacer correctamente el diagnóstico. Y obviamente ir con un médico de confianza, de cabecera, y obviamente plantearle cada una de nuestras dudas. Doctor, muchas personas a lo mejor, y porque hay mucha empatía o no, ¿verdad?, con este tipo de mujeres que pueden presentar estos casos, pero ¿cómo impacta el síndrome de ovario poliquístico en la calidad de vida de una mujer? La verdad es que impacta bastante, porque en primer lugar, tal vez me voy a extender un poco en esta respuesta. En el síndrome ovario poliquístico necesitamos, son 3 factores o 2 de 3 factores los que se tienen que identificar para hacer el diagnóstico. Lo primero es la oligoovulación o anovulación. Esto conlleva que la paciente no está ovulando o está ovulando muy pocas veces al año. Hiperandrogenismo, que es la elevación de la hormona testosterona en la paciente. Por eso es que vemos a veces con ciertas mujeres que te empiezan a desarrollar vello facial, claro, ¿verdad? Entonces lo vemos clínicamente en la paciente. Vello facial, acné, caída de cabello, aumento de peso sin causa aparente. Y también lo podemos ver en exámenes de laboratorio, que elevan niveles de testosterona libre, reducen
una proteína que capta la testosterona también. Entonces, en las pacientes que tienen el síndrome puede estar afectada esta globulina que capta la testosterona, ¿ya? Y otro factor, como ya mencionamos previamente, pues es un ultrasonido que nos dictamine un ovario en una paciente, un ultrasonido pélvico abdominal, entiéndase por el abdomen, que se le mida un volumen más de 10 cc, es un criterio diagnóstico para decir quistes en los ovarios, sí, por así decirlo. Y en un ultrasonido endovaginal tiene que presentarse de 9 o más quistes menores de 1 centímetro en la periferia, ya sea de uno o de los 2 ovarios. Ahora bien, estos 3 nos hacen el diagnóstico. No necesariamente la paciente tiene que tener los 3 criterios, puede tener 2 de 3 criterios para hacer el diagnóstico, según criterios de Rotterdam mencionados en el 2003, 2004. Sin embargo, ahora, por estas 3 variantes, se pueden subclasificar en 4 tipos. Hay pacientes con ovario poliquístico que siguen ovulando. Hay pacientes con ovario poliquístico que no tienen signos de hiperandrogenismo, o sea, no van a tener acné, ni vello facial, ni caída de cabello. Entonces, por eso nuestras pacientes de cajón, su ultrasonido, sus exámenes de laboratorio. Ahora bien, ¿en qué puede afectar en la clínica, en el estilo de vida estos casos? Pacientes suben de peso. El subir de peso, pues, puede bajar un poco la autoestima de la paciente. Y depresión, ¿no? Exacto. Si esto sumamos el acné, caída de cabello, incluso la infertilidad en la paciente. Podrían llegar a tener muchos problemas para quedar embarazadas, entonces, doctor. Sí, de hecho, el factor femenino en la infertilidad en general se estima que es un 30-40% factor femenino, 30% factor masculino, pero del factor femenino estamos hablando que un 50% de las mujeres, esta es su principal causa, el síndrome de ovario poliquístico y las alteraciones metabólicas. Y sumado esto con lo antes mencionado, la obesidad, acné, etcétera, la paciente puede caer en una depresión un poco fuerte, sí, y podríamos llegar a necesitar un manejo multidisciplinario, claro, ginecólogo, endocrinólogo, incluso hasta cardiólogo, sí, psicólogo. Claro, bueno, sabemos realmente que puede ser una enfermedad bastante compleja de sobrellevar y sabemos, como lo hemos escuchado ya con el doctor Brian Yutaka, que podría afectar desde la adolescencia. Imagínense esa carga emocional para un adolescente que se está formando y obviamente para cualquier mujer en cualquier etapa de la vida. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y más adelante, por supuesto, estaremos abordando otros puntos que también son muy importantes en el síndrome de ovario poliquístico. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Continuamos. Después de estos consejos de salud. Realmente cuando hablamos de resistencia a la insulina nos referimos al rechazo que hacen nuestros tejidos, ¿sí? Para que esta hormona logre ingresar. No se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar en este su programa Los Investigadores Médicos. Ya para abordar el síndrome de ovario poliquístico en este segundo bloque, tenemos que invitar, por supuesto, a alguien de la casa, el doctor Jorge Vargas, para seguir conversando de este tema tan interesante. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diana? Pues contento nuevamente de estar aquí contigo, platicando siempre temas tan importantes en salud y qué más que seguir hablando del síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad, como vieron en el segmento previo, que atañe a muchas mujeres, ¿no? Así es, pero estamos viendo del gran impacto que tiene la resistencia a la insulina con este síndrome. Doctor, para ir conociendo paso a paso, ¿qué entendemos entonces con resistencia a la insulina? Muy bien, Diana. Realmente cuando hablamos de resistencia a la insulina, nos referimos al rechazo que hacen nuestros tejidos, ¿sí? Para que esta hormona logre ingresar. La función básica de la insulina es meter básicamente las moléculas de azúcar o de glucosa a las células del tejido muscular, tejido hepático, tejido adiposo. Entonces, resistencia a la insulina es que esos tejidos niegan la entrada de la insulina que transporta el azúcar y por ende la insulina se acumula en la sangre al igual que la glucosa. ¿Y cómo afecta esto al ovario ya en sí, doctor? Perfecto. Y es que realmente hoy día se sabe que hay una relación directa del tejido ovárico hacia los receptores de la insulina. Entonces nosotros en el tejido del ovario también tenemos receptores de insulina, que son los que cuando la insulina llega pues permite el ingreso. Resulta que cuando esta resistencia está generando y no ingresa, también puede venir y afectar de una manera en el funcionamiento y en la estructura a los ovarios. Y por ello es que también tiene una relación muy estrecha con el síndrome de ovario
poliquístico, doctor? ¿Nos podrías explicar un poco más? Muy buena pregunta, Diana, y es que justamente la relación de la resistencia a la insulina en el ovario poliquístico es bien directo. Una, afecta el funcionamiento, la estructura, altera otras hormonas que también influyen en el ovario. Sin embargo, también tiene la capacidad de interactuar en sitios específicos del ovario, en las células de la teca principalmente. Entonces aumentan los niveles de andrógeno, eso provoca justamente alteraciones hormonales y por ello pues va dando como un círculo vicioso de alteración metabólica que va a causar la evolución del síndrome ovario poliquístico y siendo una parte fundamental en el desarrollo de la enfermedad. También es importante mencionarte, y lo que se mencionaba en el segmento previo, es de que también intervienen factores ambientales, intervienen alteraciones en el estilo de vida, que también obviamente la suma de todos esos factores va a contribuir al desarrollo de la enfermedad. Doctor, decías muy bien que se trata de un círculo vicioso, como que si no controlamos esto afecta a todo ello y obviamente vuelve esta cadena viciosa que estabas mencionando. Mi pregunta, ¿las mujeres que padecen de síndrome de ovario poliquístico podrían padecer o tienen un mayor riesgo también de resistencia a la insulina? Bueno, es que realmente dentro del desarrollo de la enfermedad del síndrome ovario poliquístico se incluyen muchas causas, ¿verdad? Muchos factores que están como de alguna manera actuando de manera simultánea. Entonces, ya te decía, existen alteraciones epigenéticas, existen tóxicos medioambientales, existen estrés oxidativo, inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina, alteraciones hormonales como hiperandrogenismo. Entonces, la suma justamente de todos estos factores es lo que provoca el desarrollo de este síndrome. Pero la resistencia a la insulina se sabe que hoy día es un factor muy importante que tiene una relación no solo con el desarrollo, sino que con la progresión y las complicaciones que esto puede traer a largo plazo. Doctor, yo quisiera preguntarte, porque lo hemos escuchado muchísimas veces y yo siempre creo que tener la información nos da poder para tomar mejores decisiones. Cuando estamos hablando del metabolismo, sobre todo de las mujeres que padecen síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo se ve afectado tanto entonces el metabolismo por el síndrome de ovario poliquístico y también la resistencia a la insulina? Bueno, realmente esta liberación de hormonas que se está teniendo en este síndrome, o sea, participa la insulina, que es una hormona justamente, hay resistencia a la insulina, participan la alteración de las glándulas adrenales o suprarrenales, que están justamente por encima de los riñones, que producen andrógenos, entonces hay hiperandrogenismo, hay alteraciones hormonales que tienen que ver con la capacidad de tener saciedad o tener mucha hambre, ¿verdad? El apetito y demás. Entonces, a la par de eso, el tema de la obesidad, sobrepeso, también juega un factor importante. Hay alteraciones en otros órganos puntualmente, ¿verdad? Que la resistencia a la insulina está generando, por ejemplo, a nivel del tejido hepático, que alteramos el metabolismo de los lípidos, a nivel del tejido muscular, que lo que hacemos es disminuimos también la actividad muscular, incrementamos la utilización de moléculas de lípidos para hacer la acción de contracción, de relajación muscular. También hay alteraciones en el tejido adiposo, que liberamos citocinas inflamatorias cuando hay mayor cantidad de tejido adiposo o disfunción. Entonces, realmente eso es una enfermedad que comprende una alteración metabólica per se, ¿sí? O sea, no podemos generalizada. Exacto, generalizado, porque no podemos ir no solo por una vía, sino que es comprender que es una alteración hormonal simultánea que va a contribuir al desarrollo del síndrome, a la progresión y a las complicaciones en sí. Doctor, es muy complejo cuando estamos hablando de todo ello y mi pregunta es, ¿cómo entonces establecemos un diagnóstico? Bueno, mira, realmente, como bien lo explicaba en el segmento anterior el doctor Yutaka, hablaba de una triada clásica, ¿no? De síndrome ovario poliquístico. Sin embargo, cuando nos referimos netamente a la resistencia a la insulina, pues también hay criterios diagnósticos específicos que nos van a establecer que este paciente tiene resistencia, ¿sí? Esto se hace a través de un índice, hay un índice que se llama HOMA, que lo que hace es medir los niveles de glucosa en ayunas y los niveles de insulina en ayunas. Se hace una relación matemática justamente que ya existen hoy día calculadoras, que uno ingresa los datos básicamente y le da un porcentaje. El valor normal es menor a 2.5, por encima de 2.5 hablamos de una resistencia a la insulina. También existen otros marcadores como el péptido C, que nos mide, eso lo medimos en sangre, y lo que nos mide es la cantidad de producción de insulina que tenemos en el cuerpo. Y también, por último, hay una curva de insulina que al paciente pues, se le administra gramos de glucosa y se le va midiendo a la media hora, a la hora, a las 2 horas, los niveles de insulina para ver el comportamiento de este. La suma de todo esto es que nos va a decir, ok, el paciente tiene una resistencia a la insulina per se, tenemos que trabajar sobre este mecanismo
organismo que está alterado y es parte del desarrollo del síndrome ovario poliquístico. Doctor, sabemos que esta es una situación bastante compleja, sobre todo cuando estamos hablando de las mujeres que se encuentran en edad fértil y se ven sometidas a un tratamiento. Cuesta mucho, ¿no?, quedar embarazados, sabemos que es una de las complicaciones, pero ¿cuál es el papel entonces que podrían jugar los polifenoles como una herramienta terapéutica también para ayudar a estas mujeres? Bueno, mira, muy buena pregunta. Y es que tiene que ver con temas de relación de síndrome ovario poliquístico, infertilidad, ¿sí? Y la resistencia a la insulina, que también. Entonces, realmente cuando hay resistencia a la insulina, también pues tiene la capacidad de afectar la fertilidad, ¿sí? ¿De qué manera lo hace? Es que afecta a los ovocitos, que los ovocitos son como las células encargadas de producir los óvulos, ¿sí?, a nivel ovárico. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, esta producción se ve disminuida. Y esto pues puede afectar justamente la fertilidad. También se sabe hoy día de que la resistencia a la insulina está relacionado con problemas en la implantación, ¿verdad? Justamente. Entonces ya el desarrollo pues ya no es adecuado o no se logra. Realmente cómo las biomoléculas pueden apoyarnos a este tema es justamente trabajando en esta alteración hormonal que es la resistencia a la insulina. Entonces existen hoy día moléculas como polifenoles, alcaloides y a veces de manera combinada que van a tener un efecto importante en mejorar la resistencia a la insulina, que era lo que te decía al inicio. Esto lo que van a hacer es activar a los receptores de insulina en los tejidos y permiten el ingreso de insulina. Entonces rompemos ese círculo vicioso de generar insulina alta en la sangre y a partir de ahí pues empezamos a mejorar diversas alteraciones metabólicas que van a contribuir en este caso a la fertilidad de la mujer. Doctor, y bueno, ¿qué alternativa nos está ofreciendo ya Innoviofarma para tratar el síndrome de ovario poliquístico relacionado con la resistencia a la insulina? Bueno, realmente pues hoy día contamos con Modepar, que básicamente dentro de los componentes destacan los polifenoles y un alcaloide, que es la berberina, y que justamente pues tiene una actividad específica en mejorar resistencia a la insulina. Activar al receptor de insulina en los tejidos, ¿sí? En este caso muscular, tejido adiposo, tejido hepático y también a nivel del tejido ovárico. Y a partir de ahí mejorar uno de los factores que están netamente alterados y que son parte de la enfermedad del síndrome ovario poliquístico, pues podemos empezar a tener una mejoría clínica, una mejoría en la evolución y una disminución en las complicaciones que este síndrome trae. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer como siempre conversar contigo y en el siguiente bloque también le recuerdo a usted en casa que nos acompañe porque estaremos hablando del papel fundamental que tiene un impacto directo cuando estamos hablando de la alimentación en este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud. Un plato se ve más colorido, es donde mayor variedad de antioxidantes, de polifenoles voy a encontrar. No se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Investigadores Médicos. Como le habíamos adelantado en este bloque, estaremos hablando de la importancia que tiene la alimentación, sobre todo cuando va relacionado con el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. ¿Y quién mejor para darnos esta clase también de cómo nos afecta, qué podemos hacer? Y además se ha preparado muy bien para presentar un delicioso plato y ya le diremos por qué. Es así que recibimos a la licenciada Sofía Hernández, nutricionista de Corporación Farmalat. Sofi, como te decimos con mucho cariño, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias Diana. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muy contenta. Pero Sofi, has preparado un plato que llama mucho la atención porque estamos hablando del impacto positivo o negativo también que podría tener la alimentación en todos estos síndromes cuando estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico. Pero estás trayendo un plato que veo que tiene mucha fibra y también mucha proteína, pero cuéntanos por qué. Bueno, hablando realmente del síndrome de ovario poliquístico, lo que queremos es poderles enseñar cómo se debería de ver un plato saludable para cualquiera de los dos tiempos fuertes en donde podemos presentar algo parecido, ya sea el almuerzo o la cena. Pero, pues al final, ¿qué es el objetivo real para poder tratar esta enfermedad o poder ayudar a que la enfermedad no se agrave, por así decirlo? Pues es un plato en donde tengamos que incluir fibra, una buena cantidad de proteínas, antioxidantes, sí se puede, pero uno de los principales objetivos dentro de los platos es poder escoger alimentos de bajo índice glicémico. ¿Qué es eso? El índice glicémico es esta medida, por así decirlo, que tienen los carbohidratos. Ojo que solo los carbohidratos
tienen esta medida, ¿sí? Y es la medida en la que se puede llegar a elevar el azúcar en sangre, claro. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alimentos de bajo índice glicémico, son aquellos que no afectan tan rápido el nivel de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, para esto, pues, preparamos... A ver, como porción de proteína, que les recuerdo, yo siempre parezco como grabadora, pero siempre me gusta recalcarles, y es siempre incluyan proteína en todos los tiempos de comida. Claro. ¿Por qué? Porque al final esto nos va a ayudar a mantener saciedad, que también es un principal objetivo tal vez en esta patología, porque... pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienden a tener sobrepeso. No significa que todas las mujeres van a estar en esta tendencia, pero un gran porcentaje sí. Entonces, también la proteína nos ayuda a mantener saciedad y entonces, por ende, a controlar el peso. Lo mismo pasa con la fibra, nos ayuda mucho a mantener la saciedad. Exacto. Entonces, a ver, tortitas de carne, sí, tortitas carne magra, lo podemos combinar con vegetales. Yo en este caso pues puse cebollita picada y un poquito de tomate picado. En el caso de los garbanzos es una porción de carbohidrato, pero también tiene una porción de proteína. Así que en este alimento o en esta porción de carbohidrato tenemos carbohidrato de bajo índice glicémico, pero también un extra de proteína. Súper bien. Y siempre completándolo con una porción de vegetales, ¿sí? Y hablando específicamente de los vegetales de bajo índice glicémico, vamos a ir casi directamente a todos los verdes, ¿sí? Así que en este caso, pues escogí ejotes salteados, sí. Fácil, así que ese es un plato para... Y una pregunta, por ejemplo, el plato se ve delicioso porque me encanta que tiene alimentos verdaderos que realmente nos van a ayudar a construir nuestro cuerpo y además que tiene un impacto tan beneficioso, sobre todo si hemos padecido alguna de estas afecciones, porque los dolores podrían ser crónicos y esto nos ayuda a disminuir también esa inflamación que causa estos dolores tan feos. Pero una pregunta, si no me lleno con este plato, ¿qué me aconsejas ponerle de más? Digamos, si estas fueran las 3 porciones o 3 alimentos que integran este plato principal, ¿qué podría incluir de más? Me encanta la pregunta y la intervención de tuya, Diana, porque recuerden que al final las porciones no es esto para todos, ¿sí? Deberíamos de acudir a un profesional de la salud para que las porciones nos las pueda dar, ¿sí? Puede variar entre 3 tortitas, por ejemplo, agregar más porción de garbanzos o en todo caso completarlo ya sea con otra ensalada o bien agregar siempre una fuente de grasa. En este caso podemos completarlo, puede ser con aguacate, ¿sí? Una grasa buena. Exacto, entonces puedo hacer otra ensalada o una ensalada con más vegetales verdes y para añadir esta porción de grasa que ya sea pues el aguacate. Y digamos un ejemplo, por ejemplo, hay muchas personas a lo mejor no tienen el gusto adquirido de comer garbanzos. ¿Podríamos sustituir entonces, digamos, hacer estos ejotes con huevito? Podríamos, sí podríamos. ¿Qué es lo que pasa con los ejotes con huevo? Que al final ya la gente lo tiene como asociado a un envuelto en huevo. Y el envuelto en huevo lleva más grasa y normalmente no tenemos esta costumbre de cocinar con grasas saludables. Así que, pero si lo hacemos con un aceite de oliva, un aceite de aguacate, sí podemos agregar este alimento. Bien, Sofi, muchísimas gracias. Ya lo sabe, también tenemos alternativas muy buenas, saludables, nutritivas y si sabe que solo piensa en el beneficio que va a obtener a tener cada vez más ingesta de este tipo de alimentos en su día a día, porque sí se puede, ¿verdad, Sofi? Sí se puede y súper fácil. Súper fácil. Además, aquí vamos a estar compartiendo ciertas recetas para que usted también lo vaya practicando en casa. Sofi, hemos estado hablando de la importancia de los alimentos en el síndrome de ovario poliquístico, en la resistencia a la insulina, pero vamos a irnos al otro lado. Presentaste ya un plato sumamente saludable, pero ¿qué otros alimentos empeoran este cuadro? A ver, en el cuadro de síndrome de ovario poliquístico, en realidad no nos salimos mucho de las recomendaciones diarias, ¿sí? Alimentos bajos en sodio, alimentos no fritos, tratar de evitar todas las frituras, todo lo que tiene grasas trans, evitar el alcohol, también evitar gaseosas, también por ejemplo, y una recomendación que por muchas veces se nos queda en el tintero porque solo estamos hablando de alimentación, pero mantenernos activos también nos va a ayudar muchísimo a poder disminuir toda esta sintomatología. Perfecto, y bueno, hablamos de estrategias alimentarias. ¿Qué podríamos, o según tu punto de vista, con toda la experiencia que tú tienes, dándole siempre a tus pacientes, obviamente, el mejor protocolo a seguir, pero cuál sería el protocolo indicado? ¿Qué estrategia recomendarías tú, hablando de alimentos, digamos, de los 3 tiempos para una
una mujer que esté padeciendo esta enfermedad? A ver, si nos vamos a términos generales, yo siempre pongo como principal pilar la dieta mediterránea, ¿sí? Si podemos empezar a seguir la dieta mediterránea, seguramente podemos... ¿Esa cuál es para aquellas personas que no conocen? Seguramente pues vamos a poder tratar muchas otras pues patologías, incluso incluyendo el síndrome de ovario poliquístico, pero una dieta mediterránea es aquella dieta que tiene en su gran cantidad carbohidratos complejos, ¿sí? Alimentos altos en fibra, muchos vegetales y muchas frutas también. Entonces, y bueno, proteínas magras, por así decirlo. Entonces, al final, si nos vamos como a lo general, no es una dieta muy específica en donde se me restringen muchos alimentos, sino que al final estamos hablando de los pilares principales para poder tener una buena alimentación. Una buena alimentación. Y bueno, cuando hablamos también de los antioxidantes, antiinflamatorios, ya escuchamos la importancia de tener nuestro cuerpo completamente desinflamado para poder tener una mejor calidad de vida. Pero ¿qué alimentos ubicas en cada uno y por qué es tan importante? A ver, cuando hablamos de específicamente de antioxidantes, pues en realidad podemos hablar de muchísimos. Como lo mencionó ya la doctora, pues podemos mencionar incluso el té verde por efecto antiinflamatorio. Dentro de los antiinflamatorios encontramos un sinfín de alimentos, como también, por ejemplo, podemos hablar del arroz de Jamaica, del cacao, hablando de ingredientes que nos pueden funcionar muy bien para bebidas, por ejemplo. El tamarindo también, la limonada o la naranjada también, o ya hablando específicamente de alimentos como tal, pues podemos hablar de alimentos que al final yo logre abarcar la mayor cantidad de colores en un plato. Cuando un plato se ve más colorido es donde mayor variedad de antioxidantes, de polifenoles voy a encontrar. Así que esta sería una buena práctica para poder ayudar a todo el tema de la inflamación, que sí o sí está involucrada en el síndrome de ovario poliquístico. Y en todo, ¿no? Porque a veces sentimos, incluso cuando tenemos algún alimento que tiene muchos carbohidratos, rápidamente empezamos a sentir ciertos molestos y me inflamo, ¿no? Entonces creo que un buen tip, Sofi, no sé, te pregunto a ti, sería lo mejor si en algún principio nos cuesta ubicar qué tipo de alimento va en qué o cómo nos hace sentir, tener alguna bitácora, por así decirlo. Correcto, sí, también es una buena práctica. Es una buena práctica, no a todos les gusta porque tiende a ser pues cansado o cuesta acostumbrarse, pero en realidad es una muy buena práctica. Y yo siempre recomiendo, siempre traten de cumplir sus 5 porciones entre frutas y verduras a lo largo del día y ahí seguro que estamos cumpliendo con una buena dosis de antioxidantes y de fruta. Y de fibra. Y de fibra, sí, la fibra es muy importante y además nos mantenemos muy jóvenes con los antioxidantes, así que tenemos otro punto extra a nuestro favor. Sí, muchísimas gracias, Sofi. Yo este plato creo que me lo voy a llevar para cenar o almorzar porque está muy delicioso y estoy en casa, por favor, ya lo sabe, las mejores recetas también las tenemos acá en Los Investigadores Médicos porque también tiene muchísimos beneficios para usted, como lo dijo ya nuestra licenciada invitada Sofía Hernández en este bloque. Muchísimas gracias, Sofi. Continuamos nosotros con mucho más. Diana. Después de estos consejos de salud. ¿Y cuál es el impacto que tienen estos en síndrome de ovario poliquístico? Bueno, porque el síndrome de ovario poliquístico tiene un factor muy importante que es la resistencia a la insulina. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Gracias por continuar acá en Los Investigadores Médicos. Seguimos abordando este tema tan interesante y ya nos acompaña la doctora Gabriela Miranda para conocer más respecto a este tema que, como repito, ha sido muy interesante y muy educativo a lo largo ya de estos primeros 3 bloques de información. Pero doctora, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Dianita. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo acá todos estos temas tan interesantes porque estamos conociendo patologías que ya se conocen, pero que muchas veces pues las dejamos pasar. Así es, doctora, pero vamos ya de lleno para conocer, bueno, ¿qué entendemos por polifenoles y sobre todo cuál sería el impacto directo y muy beneficioso además en el síndrome de ovario poliquístico? Bueno, Dianita, los polifenoles son biomoléculas, son moléculas naturales que se extraen de las plantas, de vegetales, de un lugar específico de estos y que tienen alguna propiedad terapéutica a nivel celular, es decir, participan en muchos procesos de nuestra célula, muchos procesos metabólicos incluso. ¿Y cuál es el impacto
que tienen estos en síndrome de ovario poliquístico? Bueno, porque el síndrome de ovario poliquístico tiene un factor muy importante que es la resistencia a la insulina. Y tenemos que muchos polifenoles se han estudiado. ¿Por qué? Porque disminuyen este proceso de resistencia a la insulina. Bueno, y sabemos también que va involucrado la berberina. Ya no, el doctor Jorge Vargas nos estaba hablando un poco al respecto de ello, pero cuéntanos por qué es tan importante. Claro, Dianita, la berberina es sumamente importante. Hay muchos estudios alrededor de la berberina y es básicamente en disminución de este proceso que decimos resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina, Dianita? La resistencia a la insulina es este proceso en el cual la célula como tal no puede utilizar la insulina. La célula necesita utilizar insulina para poder utilizar la glucosa, que es la molécula energética que mueve nuestra célula. ¿Qué sucede? Que desde que una ensalada que nosotros nos comamos hasta un pan o cualquier otra cosita, un dulcito que consumamos, se va a transformar en glucosa en nuestro cuerpo. Así es como debe ser, porque es la molécula energética, es para que la célula trabaje adecuadamente. En este proceso de la resistencia a la insulina, la célula no puede utilizar la insulina y debido a esto no se activan estos procesos metabólicos dentro de la célula que van a utilizar la glucosa y por lo tanto pues empieza a haber una serie de procesos metabólicos que están dañados y que pues dejamos de funcionar adecuadamente. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por presentar resistencia a la insulina y la berberina, todos los estudios que se han hecho en esta molécula se enfocan a disminuir este proceso específicamente, el proceso de la resistencia a la insulina. Bueno, doctora, y sabemos que además de todos los beneficios que nos estabas comentando acerca de los polifenoles, de los beneficios directos, sobre todo cuando estamos hablando del síndrome de ovario poliquístico, hay una palabra que es para mí un tanto complicada, pero sé que es el pan nuestro para ti, sobre todo que siempre estás estudiando ello, que es el galato de... La epigalocatequina galato, esa es una molécula, es un polifenol que es extraída del té verde. Miren, el té verde, realmente nosotros tenemos los conocimientos de los beneficios que tiene el té verde a nivel de nuestro organismo. El té verde incluso nos ayuda a disminuir el cortisol, nos ayuda a mejorar nuestros procesos gastrointestinales, pero no sabíamos realmente la molécula y es esta, la epigalocatequina galato, que es el polifenol del té verde que participa también en los procesos, en varios procesos metabólicos de nuestro cuerpo, incluyendo, como decíamos, el proceso de resistencia a la insulina, pero también activa otros procesos enzimáticos que son sumamente importantes a nivel de nuestra célula. Por ejemplo, hay una enzima, la AMPK, que es sumamente importante, pues que es como un chip de energía que le da, o energético, para realizar procesos a nivel celular. Entonces, esta molécula específicamente activa estas enzimas y estas con ese activar, por así decirlo, pues ya cumplen todas las funciones a nivel celular que se necesitan, pero principalmente a nivel metabólico. Claro, doctora, y muchas veces lo hemos escuchado, incluso con los nutricionistas, ¿no?, que nos recomiendan tomar un poco de té verde porque de alguna manera nos ayuda a aumentar nuestro metabolismo, a volverlo un poco más rápido. Pero ¿por qué funciona este flavonoide para la reducción de peso, por ejemplo? Bueno, realmente no es que funcione para la reducción de peso, porque no es ese su objetivo, pero regresamos a este proceso de la resistencia a la insulina y sabemos que la insulina es una molécula proinflamatoria. ¿Qué sucede con la insulina? Que si no la estamos utilizando para introducirse a la célula y que utilice la glucosa, entonces la insulina dice, bueno, ¿y entonces qué hago con toda esta glucosa que se quedó fuera de la célula? Bueno, entonces voy a venir, porque otra de las funciones de la insulina es reserva. Entonces vengo y me llevo todas esas moléculas de glucosa hacia las reservas de grasas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, al tener estas reservas de grasa, la insulina empieza a llenarlas y entonces estos momentos son en los cuales podemos notar que estamos aumentando de peso. Entonces, ¿qué necesitamos en este proceso? Bueno, necesitamos que la insulina trabaje a nivel celular para que introduzca la glucosa y entonces no va a trabajar a nivel de reserva, no va a guardar toda esa grasa.
grasa. Entonces eso nos hace que se utilicen esas reservas energéticas incluso. Y hay algo muy importante, que muchas de estas moléculas, de estos polifenoles, lo que van a hacer es, como activan el metabolismo, entonces empezamos a necesitar más energía. Entonces, al empezar a utilizar más energía, viene la insulina y otra de sus funciones es, bueno, necesito más energía, entonces me voy a traer toda esa reserva que yo tenía, la traigo, la utilizo y entonces empezamos a vaciar todas esas reservas. Entonces el metabolismo empieza a funcionar como mejor, ¿verdad? Se acelera el metabolismo y al acelerarse el metabolismo, pues entonces empezamos a disminuir de peso. Pero realmente todos esos son los procesos químicos que sufre nuestro organismo gracias a la insulina, que puede ser una molécula tanto para ayudar a tener esa energía como una molécula proinflamatoria, porque va a estar guardando todos estos toda esta grasa, esta glucosa, que la va a transformar en grasa, porque esa es la molécula de reserva de nuestro cuerpo. Claro, doctora, bueno, nos has dado una clase magistral, ya lo sabe, entonces, que sí nos puede ayudar entonces a bajar de peso, pero obviamente sus beneficios van mucho más allá. Doctora, yo quisiera preguntarte ya para ir finalizando este bloque contigo, ¿cómo ha sido el tratamiento que han otorgado ya por parte de las clínicas, no solo del SIM, sino también del gremio, sobre todo cuando estamos hablando del tratamiento que se ha otorgado a mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico? Es algo de verdad extraordinario, algo que se está recibiendo muy bien. ¿Por qué? Porque síndrome de ovario poliquístico puede existir en mujeres adultas, pero también puede existir en adolescentes. Y entonces regularmente en procesos en adolescentes pues es el mismo protocolo terapéutico que en las mujeres adultas. Y sabemos que en la adolescencia pues no es algo tan bien recibido el hecho de dar hormonas, ¿verdad? Pero sí es muy bien recibido este producto. ¿Por qué? Porque de una forma natural estamos disminuyendo este proceso de ovario poliquístico en nuestras jóvenes, pero también en nuestras adultas, mujer adulta que realmente ya no quiere someterse a este tipo de tratamientos. Pero como en medicina ortomolecular y medicina biomolecular podemos hacer estas mancuernas incluso con las terapias convencionales, pues hemos visto que Modepar en este caso trabaja muy bien con nuestras pacientes, es muy bien tolerado. ¿Y no tiene efectos secundarios? No tiene efectos secundarios. Bueno, como efecto secundario podríamos decir que muchas de nuestras pacientes bajan de peso, que no ese es el objetivo, pero que sí les ha ayudado. Entonces, tenemos estos procesos que además se pueden acoplar a la terapéutica convencional sin provocar ningún problema. ¿Y existen otros tratamientos que podemos usar desde esta casa junto a Modepar, como por ejemplo? Definitivamente podemos utilizar Flandol. ¿Por qué? Regresemos a lo mismo, que la insulina es una molécula proinflamatoria. Entonces, mientras más inflamados nos encontramos, más resistencia tiene nuestra célula a trabajar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, al disminuir esta inflamación crónica de bajo grado, principalmente la lipoinflamación, entonces podemos ver que todos los demás tratamientos que le agregamos a la terapéutica tienen mucho mejor resultado. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Gabriela Miranda, por habernos dado esta clase, como repito, magistral, para ir conociendo más y sobre todo saber que sí podemos obtener tratamientos sin esos nocivos efectos secundarios que cuando tenemos algún tratamiento hormonal nos llegan a causar muchos malestares, doctora, ¿no? Y saber que hay una propuesta realmente muy innovadora desde esa casa como es Modepar, Flandol y bueno, todo lo que hemos presentado a lo largo del programa para que usted tenga una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, vamos a continuar con más acá en su programa de los investigadores médicos. Oconex es un coadyuvante en la terapia contra el cáncer. Dentro de sus componentes se destacan varias biomoléculas como el ácido lágico, la fisetina, el muricatenol, entre algunos otros, que sinérgicamente tienen la capacidad de tener un efecto en la progresión y desarrollo de un cáncer. Y lo hacen a través de regular mecanismos que están alterados en cualquier tipo de cáncer, como la apoptosis, como la autofagia, como la proliferación celular. Oconex es beneficioso principalmente en etapas tempranas de un cáncer, etapa 1 y 2, sin embargo tiene un efecto también en etapas tardías. Oconex logra reducir los efectos de la quimio y radioterapia, por lo cual lo hace un excelente aliado en el tratamiento coadyuvante de un cáncer.
Oconex es un tratamiento de 90 sobres que está dividido en 3 compartimentos. En los extremos encontraremos Oconex E, que tiene un efecto importante en la progresión y desarrollo de un cáncer, inhibiendo factores como el estrés oxidativo, como la inflamación crónica de bajo grado y algunas otras vías que se activan en el desarrollo tumoral. En el compartimento de en medio tenemos Oconex F, que básicamente a través de su formulación de antioxidantes y elementos que tienen la capacidad de mejorar el estado físico al paciente y prolongar la calidad de vida durante todo el desarrollo y tratamiento de un cáncer. Oconex es el mejor aliado en cualquier tipo y tratamiento contra el cáncer. Recuerda, visita a tu médico o visita las clínicas del Centro de Innovación Médica. Los síntomas del síndrome de ovario poliquístico son por lo general más graves en las personas con obesidad. Algunos de hecho pueden mejorar con cambios en el modo de vida y con medicamentos y tratamientos adecuados para tener una vida mucho mejor. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto.